Saludos a todos. En este vídeo veremos la ley de Faraday-Henry, que nos da la fuerza electromotriz inducida, y también la ley de Lenz, que nos dará el sentido de las corrientes inducidas. La fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la velocidad con la que varía el flujo magnético. Si aquí tenemos el flujo magnético, su derivada hacia el tiempo nos dará la fuerza electromotriz inducida. El signo menos es lo que tiene que ver con el sentido de la corriente, que lo explicaremos como la ley de Lenz. Sabiendo que el flujo viene dado por el producto de B por A por el coseno de alfa, es decir, la inducción magnética, el área que tenga la espira y el coseno de alfa, que sería el ángulo encerrado entre el vector superficie y la inducción magnética, si derivamos hacia el tiempo vamos a encontrarnos con tres sumandos. Si A o el coseno de alfa fueran constantes, pues tendríamos A coseno de alfa por la derivada de B hacia el tiempo, más si B y coseno de alfa fueran constantes, los podríamos extraer de esa derivada y nos encontraríamos con la derivada del área hacia el tiempo. Y por último, siendo constantes B y A, nos encontraríamos con la derivada del coseno de alfa hacia el tiempo. Estas serían tres formas distintas de conseguir una fuerza electromotriz inducida. A esta le vamos a llamar 1, a esta 2 y a esta 3. Bien, en la primera forma, sí cambiamos la intensidad del campo. Es decir, yo tengo inicialmente un campo magnético y una espira. Si ese campo magnético con el tiempo cambia y pasa a ser más intenso, estaremos variando el flujo, dejando el área constante y la posición relativa simplemente porque hemos aumentado el campo. Y por lo tanto, al variar ese campo hacia el tiempo, existirá una fuerza electromotriz inducida. En el segundo caso, vamos a suponer que tenemos unos raíles en forma de C y que tenemos una varilla que se desliza sobre esos raíles. Bien, si tenemos un campo magnético, en este caso vamos a poner perpendicular a toda esa área descrita, toda esta área encerrada por el circuito. Si nosotros desplazamos la varilla hacia acá, va a existir también una fuerza electromotriz inducida, en esta ocasión porque va a existir una variación del área. Siendo el campo homogéneo y la posición relativa a la misma, es decir, el campo perpendicular a esa superficie, el área va a aumentar y con el área va a aumentar el flujo. Por lo tanto, vamos a conseguir una fuerza electromotriz inducida también en este segundo caso. Por último, nos queda variar la posición relativa. En este dibujo tenemos el campo magnético, señala hacia la derecha, y una espira circular situada perpendicularmente a ese campo magnético. El vector superficie, el vector área será siempre perpendicular a la superficie. Bueno, si nosotros variamos la posición relativa, el campo sigue señalando en la misma dirección y sentido, pero en este caso este sería la espira y este el vector superficie. En este caso hemos variado el flujo simplemente con el hecho de variar la posición relativa. Aquí estaríamos obteniendo también una fuerza electromotriz inducida. En el caso de que el circuito esté cerrado, tendremos una corriente eléctrica que circulará por ese circuito. Si aplicamos la ley de Ohm, podremos determinar esa corriente eléctrica, que será siempre la fuerza electromotriz inducida entre la resistencia óhmica del circuito. La ley de Lenz nos informa acerca del sentido de las corrientes inducidas.
Las corrientes inducidas tendrán siempre un sentido tal que se opone a las causas que los generan. Si la causa es el aumento de flujo, el sentido de la corriente inducida generará un campo que señala en el sentido contrario al campo que teníamos. Si la causa es una disminución del flujo, la corriente inducida tendrá un sentido tal que genere un campo magnético que señale en la misma dirección y sentido que el campo magnético que teníamos, oponiéndose a que cambie la situación. Vamos a suponer que tenemos esta situación de la imagen. El imán permanente avanza hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda, y el flujo en el interior de la espira va aumentando porque cada vez está más cerca. Existe una fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Vamos a tener E, porque aumenta el flujo magnético. Aumenta en concreto la intensidad del campo magnético, ¿vale? La inducción magnética es mayor. La corriente inducida generará un campo que se oponga a ese aumento, es decir, el campo magnético tendrá que señalar hacia la derecha. Para determinar el sentido de la corriente inducida, utilizamos la mano derecha en jarra, el pulgar señalará hacia la derecha y el resto de los dedos nos indicará que la corriente inducida tiene el sentido que se muestra en la imagen, oponiéndose a la causa que lo genera, que es un aumento del campo magnético. En este segundo ejemplo tenemos una espira rectangular que se mueve dentro de un campo magnético. El campo magnético en este caso es el que crea el conductor rectilíneo. Hemos señalado la dirección y sentido del campo magnético a la derecha de ese conductor, nos lo daría la regla de la mano derecha. Crea un conductor rectilíneo circunferencias concéntricas, esas serían las líneas magnéticas, y en este caso la dirección tangente señalaría hacia adentro. Bueno, si movemos la espira hacia la derecha, existe una disminución de la inducción magnética, el campo disminuye, eso trae consigo una disminución del flujo y por lo tanto existe una fuerza electromotriz. En este caso, la causa es una disminución del flujo, por lo tanto, la corriente inducida generará un campo en la dirección y sentido en el que señalaba el campo anterior, es decir, tendrá que señalar hacia adentro para oponerse a la causa y para intentar que el campo original no disminuya. Bueno, si utilizamos nuevamente la regla de la mano derecha, esa en jarra, el pulgar señalará hacia adentro, como indica el campo magnético, y el sentido de la corriente inducida en la espira será horario. En este último ejemplo vemos un circuito en forma de C y una varilla que desplazamos hacia la derecha. El campo magnético es perpendicular a la superficie del plano, señala hacia adentro. Bueno, en este caso existe un aumento del área. Al desplazar la varilla hacia la derecha, cada vez el área del circuito va aumentando. Esto trae consigo un aumento del flujo y por tanto, si el flujo varía, existirá una fuerza electromotriz inducida. Se provoca por aumento del flujo. El campo que cree la corriente inducida señalará en el sentido contrario al que teníamos, es decir, señalará hacia afuera. Si aplicamos la regla de la mano derecha en jarra, el pulgar señalará hacia nosotros y el sentido de la corriente en este circuito será antihorario. En este último ejemplo podíamos haber obtenido el sentido de la corriente eléctrica a través de la fuerza magnética que actuaría sobre algún electrón de la varilla. Si tenemos ese electrón, utilizando la regla de los tres dedos, la velocidad va hacia la derecha, que sería el pulgar, el campo magnético penetrando el plano, que sería el dedo índice, y el dedo medio señalaría hacia arriba. Esa sería la fuerza magnética sobre una carga positiva. Como la carga es negativa,
la fuerza magnética que actuará en este caso señalará hacia abajo. Eso quiere decir que el flujo electrónico tendrá un sentido horario, pero como el sentido de la corriente se opone al de la corriente electrónica, nos daría que el sentido de la corriente eléctrica es antihorario tal y como habíamos obtenido por medio de la ley de Lenz.